Ayer abrió un debate muy interesante, Presidenta, al exhibir los dichos de Sergio Sarmiento, que esta acción de usted ha provocado toda clase de reacciones. También leía lo que publicaba Ciro Gómez Leiva y la critican por sacar de contexto, dicen, las declaraciones de estos que admiten que los medios mienten. Tan mienten que le pido que aclare, Presidenta, si me permite respetuosamente pedirlo, lo que publica, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio, parte de esta élite de los considerados vacas sagradas del periodismo en México, que dice que usted ya tiró línea para que se vaya contra Ciro y contra Loret, directamente que usted ya ordenó algo que desmintió precisamente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ayer. Creo que es importante este debate entre quienes mienten descaradamente, Presidenta, y aquellos que tal vez no formamos parte de este grupo que dice Ciro Gómez Leiva sigue siendo básicamente el mismo de los periodistas que valen la pena desde su visión. Hace 26 años no existían las redes sociales, no estábamos los medios independientes y alternativos. Y si me permite también aclarar mentiras que dicen esos que forman parte de esa élite. Salvador García Soto, Carlos Alarraqui, hace unos días Armando Guzmán, que dicen que, por ejemplo, a su servidor nos pagan 50,000 pesos de presidencia por las preguntas a modo, de acuerdo a ellos, por lo que le presentamos aquí, Presidenta. Yo puedo tener diferencias con algunos compañeros aquí, pero no me atrevería a decir que ellos reciben dinero para confrontarla. Así que en esa búsqueda de la verdad, le pediría que reflexione sobre estas críticas que seguramente ya vio y leyó, estas columnas que dicen que usted ya va en contra de Carlos Loret de Mola y de Ciro Gómez Leiva y de esta sarta de veneno que también nos salpica a aquellos que somos vistos como afines a este proyecto de la transformación, Presidenta. Lo primero, nuevamente recalcar, como lo hicimos ayer, como lo hizo Luisa María, la ley que establece el derecho de las audiencias primero es constitucional. Incluso la Constitución va más allá. Ayer la leía, pero ¿por qué no pones el sexto? En su primer párrafo. Ayer lo leí nada más que ya no. Y es algo que se incorporó en el 2013. Arriba. Ahí. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. No hay censura, lo dice la Constitución, y así debe ser. Sino en el caso de que ataque a la moral, fíjense, eso lo dice la Constitución, que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. En esos casos habrá derecho de réplica. No puede ser más claro. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Entonces, ¿qué se hizo en la ley? Algo que se venía pidiendo desde hace muchos años. Que no sea el Estado quien sancione si algo que se publica es verdad o mentira, o que sancione si hay un delito o se perturbe el orden público o hay ataque a la moral o la vida privada o los derechos de terceros. No debe ser el Estado. ¿Qué debe ser? Un esquema en donde los medios tengan a disposición de la ciudadanía a una persona designada por ellos para que la ciudadanía pueda quejarse. ¿A partir de qué? De un código de ética que emita el propio medio. Si yo tengo un radio, una radiodifusora que tiene una concesión del Estado,
¿Qué debo hacer de acuerdo con la ley y los lineamientos? Bueno, tengo que hacer público el código de ética de mi radiodifusora. Digo yo por poner un ejemplo, cualquier persona, un tercero. Debe poner públicamente su código de ética. ¿Qué es un código de ética? Es decir, bajo qué principios éticos da la información. De acuerdo con ellos mismos. Nadie le pone lineamientos para su código de ética. Ellos determinan su código de ética. ¿Qué más debe hacer? Contratar a una persona con ciertos requisitos para que pueda ser el defensor de las audiencias de su radiodifusora. ¿Qué más debe hacer? Poner a disposición del público un espacio donde la gente pueda acceder a ese defensor de las audiencias. Eso es todo. Si no lo hace el medio, puede tener una sanción, porque lo dice la ley. Pero estamos sancionando los contenidos de la radiodifusora, No. ¿Está el Estado definiendo si dice verdad, si dice mentira, si afecta a un tercero? No. ¿Hay multa por decir una cosa o decir otra? No. Pueden tener una multa si no publicaron su código de ética, si no tuvieron un defensor de las audiencias y si no hacen público la forma de acceder a ese defensor de las audiencias. Eso es lo que dice la ley y los lineamientos, esencialmente. ¿Es censura? No. Es poner a disposición del pueblo una persona nombrada por las propias empresas para recibir quejas relacionadas con alguna noticia o alguna opinión. Y ellos ya determinarán, ellos mismos, sin influencia del Estado ni del gobierno, qué responden a la ciudadanía. Eso es lo que dice la ley y lo que dice los lineamientos de la comisión. Eso es muy importante y ayer lo aclaró Luisa María y vamos a seguirlo aclarando. ¿La censura qué es? Que no digas algo, que desde el Estado intervengan en un medio de comunicación para decirle, eso está prohibido decir, no digas esto, que se mueva este conductor de televisión, de radio, porque está atacando algo. Eso es censura. Evitar que se dé información, evitar que se dé opinión desde el Estado. Nosotros no censuramos, lo único que decimos es tu responsabilidad lo que dices, es tu responsabilidad lo que opinas, pero hazle saber a la ciudadanía cuál es tu código de ética. Hazle saber a la ciudadanía que hay un defensor de las audiencias para que se garantice el derecho a la información establecido por la Constitución y un espacio en donde la gente pueda tener acceso a esa persona. Eso es lo que dicen los lineamientos. Por eso se dice, se defiende el derecho de las audiencias. ¿Qué participación tiene el Estado? Ninguna. Solamente se emiten los lineamientos que hoy están a consulta pública antes de salir en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el primer tema. Ahora, ¿qué es lo que ha venido pasando? Sobre todo en los últimos años y particularmente ahora. Se miente. Particularmente los comentócratas, pero también muchos medios de comunicación. Se miente. Lo que dices. Riva Palacio que dice que yo estoy ayudando a, ¿cómo se llama? Vallarta. A Israel Vallarta. Ni lo conozco, nunca lo he visto, no tengo el gusto de hablar con él. No lo conozco, más que lo que conocemos de su historia y la liberación que se hizo por parte del Poder Judicial y el montaje que hizo Loret de Mola, porque todos vimos eso. Es lo que conozco, igual que todos los que estamos aquí, igual que nunca he hablado con él.
Pero ya inventó Riva Palacio de que alguien del gobierno lo contactó para ayudarle a hacer una denuncia contra Ciro Gómez Leiva y no sé quién más. Contra Loret. Contra Loret. Falso de toda falsedad. Absolutamente falso. Pero como ese diario salen una cantidad de mentiras impresionantes. Bueno, una, por ejemplo, que recibía Ofelia Medina, por cierto, una mujer extraordinaria, de las mejores actrices que ha dado nuestro país. Conozco a Ofelia, creo que la última vez que la vi fue hace 20 años, no sé. No, después de eso no hablo con ella. Que la recibió pero y que la maltrató. ¿de dónde se inventan? O sea, por eso digo que son las notas de opinión o las opiniones de ficción. Son ficción inventada, absolutamente inventada. Ya ni tomo tiempo a veces en la mañanera para hablar de los comentócratas, porque es tan absurdo lo que dicen, que ni tiene caso estar aclarando cada cosa. Pero es parte de un vínculo que tienen entre todos ellos, que no quieren al gobierno. ¿Y por qué no lo quieren? Pues porque no les damos chayote, así, tan sencillo como eso. Porque nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero, para que diga lo que queremos que diga. Sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias, esencialmente es el esquema que tomamos. Hay algunos a los que no les damos. TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco. Abiertamente lo digo. Porque también, en particular TV Azteca, pues ustedes saben que hasta tiene que terminar de pagar sus impuestos también, porque así debe ser. Pero todos los demás medios reciben a partir de sus audiencias. Esencialmente esa es una fórmula que definimos desde que entramos al gobierno. Y es una tercera parte de lo que se daba con Peña. Y también, eso es muy importante, que no se hacía, se apoya a medios estatales, que son muy importantes en la comunicación, a muchos de los principales medios estatales. Bueno, pero nosotros no le damos dinero a ningún periodista y aquí todos ustedes son testigos de ello. Bueno, la tercera. Ayer no terminamos de pasar la última parte de aquella entrevista de hace 16 años o de aquel debate de Sergio Sarmiento, Ciro, Denise, 26. López Dóriga, 26 años. Uno que te llama y te dice, esta entrevista es una irresponsabilidad o esta forma de hacer las cosas es una responsabilidad. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones, por supuesto. ¿Cuál debe ser? Debe ser una legislación buena sobre difamación y calumnia. O sea, si yo digo una cosa en un programa de televisión que afecta a Denise, a Ciro, a Carmen o a Joaquín, ustedes deben poderse defender diciendo, Sergio, tú dijiste esto es falso, retráctate o yo te voy a demandar. Pero todos sabemos que la legislación en México es sumamente imperfecta en cuestión tanto de calumnia como de difamación. En lugar de crear estos organismos de censura como se han planteado en la Cámara de Diputados, que son entes que van a ejercer una censura por parte del gobierno, por parte del Congreso, lo que debemos tener es buena legislación de calumnia y difamación para que seamos los individuos los que nos podamos defender precisamente de la calumnia y la difamación. Sergio, esa frase de a veces mentimos deliberadamente me suena rarísima, ¿no? Digo, yo creo que yo no veo cuándo hemos mentido deliberadamente. ¿Tú crees que, o sea, por error. ¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente nunca? No me quiero meter con ningún medio, pero yo creo que aquí en Canal 40 mentir deliberadamente. Yo estoy hablando de los medios en general, no estoy diciendo Canal 40, no estoy diciendo Televisa, TV Azteca, Imagen, los periódicos. Yo sí creo que se miente muchas veces en los medios y creo que se miente deliberadamente en algunas ocasiones. A ver, un ejemplo. Pero vamos a suponer, un ejemplo, porque eso es provocador. Vamos a suponer
que se mienta por razones de lo que tú quieras. Vamos a suponer que yo digo que una persona es culpable de narcotráfico y que resulta que no tengo pruebas para ello. Creo que la persona se puede defender, debería poderse defender por una ley de calumnia y Eso más que una mentira, es una calumnia. Es una calumnia. La calumnia es un hecho falso atribuido a otra persona. Sí, lo que quiero decir, Bueno, no ahí estoy les pones el atenuándolo. link para que puedan seguir viendo. Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ni siquiera es una ley de calumnia y difamación, ni siquiera lo estamos haciendo administrativo penal. ¿Qué les decimos? Que al propio medio tenga un defensor de las audiencias, para que aquella persona, por ejemplo, que fue calumniada, pues pueda acceder al defensor de las audiencias, la ciudadanía. Fíjense. Ahora, vamos a poner lo que dijo ayer Sergio Sarmiento, porque es muy relevante. Después de la mañanera hizo un texto. Y voy a decirlo porque él tiene su visión, pero también en donde trabaja. Su principal medio de comunicación. Consulta pública. Pero fue escrito, ¿no? ¿O fue aquí? ¿Aquí lo dijo o fue escrito? ¿Lo dijo? Ah. La consulta pública, para que se pueda discutir sobre el tema. Pero ahora sí dicen. Bueno, a ver, el tema continúa, no nos vamos a estar pues toda la mañanera, sería más de una hora con este tema. Yo quisiera de una vez hacer una serie de comentarios, sobre todo sobre el comentario burlón que hace la presidenta de la República en este tema. Sí, yo dije en ese debate en el año 2000 que los medios mienten y lo sigo sosteniendo. Creo que se requieren instrumentos válidos para combatir la difamación y la calumnia, y siempre lo he sostenido. Si la presidenta leyera mis columnas, pues sabría que esa es una posición que siempre he tenido. No crean que era tan fácil para alguien que aparecía en medios tradicionales decir que los medios mentían. Pero si alguien aquí me puede decir que hay algún medio que nunca mienta, bueno, pues me lo podrán decir. Yo pienso que los medios mienten, que defienden intereses, eso está bien. Entonces, él dice claramente, lo dijo hace 26 años y lo dice ahora, que los medios mienten deliberadamente y que, dice él, tiene que haber una legislación para que aquel que fue calumniado pueda defenderse. ¿Qué es eso? Derecho de las audiencias. Así nada más. Que el pueblo de México tenga acceso a la información. Verás, como lo dice el sexto constitucional. Entonces, esa campaña que ha habido de que el gobierno, que la presidenta ahora quiere censurar, es absolutamente falsa. Bueno, ya lo he dicho. Si hubiéramos querido censurar, imagínense, pues nada más una televisora que se la pasa mintiendo sobre nosotros. Ahora dicen, es que en la mañanera también se miente. Yo doy mi posición y aquí le doy la palabra a quien no está a quien tiene más afinidad con la posición del gobierno, a quien no tiene ninguna afinidad. Hace rato que no viene Reina y que no vienen otros compañeros que no tienen ni siquiera un medio de comunicación formal, pero que tienen derecho a preguntar. Entonces, aquí hay libertad, hay pluralidad, se le da la palabra a todo el mundo, a todas y a todos. A veces pues toca cada mes a uno porque tenemos límite de tiempo en la mañanera, pero es un espacio plural este. Ayer tuvimos una discusión muy interesante con Proceso, con Dalila, y ella preguntó libremente y yo contesté libremente.
Ahora, que un partido político quiera tener su espacio de información, pues, tienen todo su derecho a llamar a una conferencia de prensa. Quieren debatir lo que se dice en la mañanera, tienen sus espacios. Este es un espacio de la Presidencia de la República para comunicarse con el pueblo de manera directa. Y buscamos que haya debate, que haya información, que haya difusión de lo que hacemos, porque es el derecho, más bien, la obligación de todos los gobiernos de informar y al mismo tiempo de debatir los temas que hay a nivel nacional. Si nosotros no tuviéramos este espacio, el 90% de la información que habría de los medios tradicionales sería en contra y muchas veces con mentiras reconocidas. ¿Qué hacemos? Defendemos los derechos de la gente, de la ciudadanía, a través de un esquema muy sencillo y que además ni siquiera entiendo por qué los medios se oponen, tradicionales. ¿Por qué tanta cosa de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión? Si además ellos aprobaron la ley, estuvieron de acuerdo con la ley. Oye, que no estás de acuerdo con un punto de los lineamientos, pues por eso se abrió consulta pública, para que se dé a distancia o presencial, pues que no se está de acuerdo. Y evidentemente se van a considerar si hay alguna cosa que no queda clara. ¿Pero qué se defiende? El derecho del pueblo, de la ciudadanía, a poder tener comunicación con un medio de comunicación, de ida y de vuelta, no nada más de aquí para allá, también de abajo hacia el medio. ¿Cómo? A través de un defensor de las audiencias que ellos nombran. Imagínense. Ahora, ¿cuál va a ser el código de ética de algunos? Mentimos deliberadamente, ¿puede ser? Número 1, se vale mentir. Aquí en este medio se miente deliberadamente. Puede ser, ¿no? Su código de ética. Nadie lo va a sancionar. Pero si tiene un código de ética que es publicado, pues mínimamente deberían cumplir con ese código. Pero la gente ya va a decir, bueno, este es el código de ética de este medio. Los medios mienten deliberadamente. Punto 1 del código de ética. Bueno, ya decidiré como audiencia si lo veo o no lo veo. Es el derecho del pueblo a la información. Presidenta, en este debate no se quedará corto el esfuerzo, con mucho respeto lo pregunto, para combatir las calumnias, las difamaciones. Habría que tomarle la palabra, por cierto, a Sergio Sarmiento, de ir contra la calumnia y contra la difamación. No se quedará corto el esfuerzo, entendiendo que los dueños de los medios no son periodistas, que el interés no es periodístico, no es por la verdad, sino por el negocio, entendiendo que no se puede confiar en un código de ética que lo dicte alguien que no tiene ética. No lo digo yo, lo han dicho incluso en cortes, en tribunales, Ricardo Salinas Pliego. No existe el riesgo de que se quede corto el esfuerzo, Presidenta. Bueno, si ni siquiera quieren aceptar entonces vamos, existe, dependiendo del Estado de la República, porque los códigos penales son distintos en cada entidad de la República, en muchas tienen un porcentaje, el 80%, que es muy parecido, y un porcentaje que cada estado determina, porque somos una república federada, cuál es lo que considera delito del fuero común que le corresponde y cuál no. En la Ciudad de México, por ejemplo, la calumnia solamente está en el Código Civil, ya no está en el Código Penal. Se consideró en su momento por los gobiernos progresistas, con sus excepciones, que han gobernado la Ciudad de México, que es mejor en todo caso una demanda civil, más allá del dinero o no que pueda pagar uno u otro, porque no necesariamente es un asunto penal,
Es un asunto más del orden civil y del derecho a la información. Hay otras entidades de la República que lo siguen considerando penal, la calumnia y la difamación. Pero por lo pronto, pues vamos garantizando lo mínimo del derecho de la audiencia, lo mínimo. Y vamos viendo cómo funciona. Y de todas maneras, cualquier ciudadano puede acceder a poner una denuncia, dependiendo del estado, civil o penal, respecto a una calumnia. Se lo pregunto a usted, que ha sido blanco de narcocandidata, narcopresidenta, narcorégimen, forma parte de este movimiento llamado narcopartido, porque también además, y solo si me permite para cerrar de mi parte este tema, ahora el modus operandi pues no es que los periodistas o los conductores lo digan, sino que se convierten en voceros de los peores intereses porque invitan a los Alito Moreno, solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Que es el que más anda enchilado, decimos en mi pueblo, porque el INE le prohibió hacer estos señalamientos sin pruebas. Desafortunadamente también tenemos esto, ¿no? De abrirle los micrófonos para que digan lo que quieran decir bajo el escudo de lo dijo fulano, no lo dije yo, presidenta. Y además, aparte de, digamos, desde mi punto de vista, ¿qué es lo importante? Que la gente tome su opinión, tome conciencia. El pueblo es suficientemente inteligente para saber quién dice la verdad y quién no. Lo que tiene que haber es derecho de réplica. Porque si los medios solo dan su información y no tuviéramos la mañanera, pues imagínense. O no estuviéramos en territorio, pues imagínense. O no existieran muchos de ustedes, medios alternativos que tienen otra verdad, otra información. Imagínense, si eso no existiera, pues solamente se diría una cosa. Entonces, de mi punto de vista, y yo decidí mantener las mañaneras y nombrarle Mañanera del Pueblo, porque sabía que en algún momento iba a venir una andanada de mentiras y de campañas. Y además, me parece, entonces tienes la mañanera para poder responder, pero además me parece pues, una forma extraordinaria para comunicarte de manera directa con la gente, gracias a la comunicación por redes sociales. Entonces, eso es lo primero. Ahora, el problema hoy, y por eso es importante el debate sobre las redes. Fíjense, esta tendencia que hay en X, me estaba platicando Luisa María. Espero que, a lo mejor hoy no lo presenta, pero sí la próxima semana. ¿Qué cuentas son las que levantan una tendencia en X? La mayoría son cuentas anónimas de personas que por lo menos no dan la cara. Hay algunos otros que sí, algunos incluso periodistas, con mucha calumnia, pero la mayoría es dinero invertido en la red para subir tendencias. Bueno, cuando se hace eso, ¿qué impacto tiene? Si el 90% son cuentas falsas para levantar una tendencia, y son las mismas de siempre además, pues cada vez pierden más influencia. Entonces, antier, el lunes salió una encuesta de las Heras, ¿no? Salió una del Financiero, una de las Heras. A ver, pon las tres para que. La del Financiero es Telefónica, que ya cada vez las telefónicas tienen más problemas, ¿no? Porque pues ya no contestamos los teléfonos si no conocemos de dónde vienen, ¿no? Es algo que por seguridad muchos hemos hecho. Este es de las Heras, ¿no? Salió el lunes.
Por cierto, es muy interesante porque sacan muchas cosas sobre el Mundial. El sentimiento muy... A ver, ponlo rápido, síguele para que... ¿Cuál es el principal sentimiento que ha generado la Copa Mundial? Alegría, orgullo, alegría y orgullo, 47, ¿no? 47. Porque fíjense que también muchos paladines de la información dijeron que esta salida hipermasiva a festejar a la selección era una catarsis por el gobierno autoritario que vivimos. Eso dijeron. Es que por eso les digo que es la ficción y además pues, no hablan con nadie, ¿no? Más que con ellos mismos. Entonces, felicidad y alegría y orgullo. Hay indiferencia, enojo, preocupación. ¿A qué sigue? Tuvo la oportunidad de asistir a un estadio, fíjense, el 19% sí. Adelante. El papel que realizó la selección, 45 mejor de lo que esperaba, 40 justo de lo que esperaba. O sea, muy bien calificada la selección. Adelante. La realización del Mundial, beneficio, perjudica al país, 73% lo beneficia. En fin. Bueno, aprobación 69. Luego el Financiero sacó 67 o algo así, ¿no? 67. Y hoy el Heraldo. ¿70? ¿Y por qué? El otro día me contaron que se reunieron unos periodistas con dirigentes de la oposición y comentócratas. Y me da risa porque, ¿saben qué fue su principal conversación? ¿Por qué no hay oposición? Pues porque no hay proyecto del otro lado. Lo que hay es ataque, 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 ataque. Decimos una cosa, ataque. Decimos otra cosa, ataque. Decimos lo contrario, ataque. Que porque fui a la final de el Mundial, ataque. Si no hubiera ido, hubiera sido ataque. O sea, pero la gente, ¿qué evalúa? Si estamos trabajando, si estamos cumpliendo con nuestros compromisos, si defendemos la soberanía, si nos ve trabajar todos los días, si ve que tenemos convicción, si hay honestidad. Eso es lo que evalúa. Presidenta, nada más por no dejar, en este descaro, pues Raimundo Rivapalacio dice que no hubo montaje en el caso de lo transmitido por las televisoras. Bueno, si hasta Loret de Mola ya lo... Y solamente hubo recreación. Su opinión, si me permite, por estos personajes sobre lo que publica Ezra Shabot, negando el genocidio y que ha generado también en redes toda clase de reacciones. Son estos personajes que ocupaban espacios, por ejemplo, en Canal 11 y que cuando salieron muchos gritaron en su defensa. Si esa es la visión, pues qué lamentable que se quiera tapar lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza contra niños, mujeres, hombres, y que, por cierto, opinión que aplaude un personaje como Enrique Krause. ¿Puede darme su opinión, presidente? Bueno, le he dado en muchas ocasiones. Es muy triste porque lo que ha pasado en la Franja de Gaza, esta ofensiva inhumana que ha hecho el Estado de Israel, es la verdad. Hay gente que opina lo contrario, tiene derecho a decirlo, porque tienen derecho a decirlo. Nuestra opinión es distinta y siempre vamos a defender, porque además es la obligación constitucional de la presidenta,
la autodeterminación de los pueblos, la paz y la no intervención. Presidenta, para cerrar de mi parte, las remesas sumaron 5.472 millones de dólares en junio. Estaba revisando lo que publica precisamente El Economista ayer, que el envío promedio fue de 422 dólares, el más alto desde 1995. Como contexto para recordarle también respetuosamente que le hace falta, si me lo permite, a esta mañanera del pueblo la presencia migrante constante, como la Sí. tienen nuestros pueblos indígenas, como la tienen las mujeres en la historia. Estos migrantes que se sienten orgullosos, fíjese, si me permite nada más comentarle, este pasado fin de semana estuve en Las Vegas y no por los 50,000 que nos pagan por pregunta, aquí en la mañanera, perdón por el sarcasmo, y veíamos a boxeadores mexicanos que se sienten orgullosos. Se coronó campeón mundial, por ejemplo, el Camarón Cepeda, orgullo del Estado de México, y cuando lo entrevistaron dijo, otro ejemplo más, otro mexicano más honesto que viene a cumplir el sueño americano a Las Vegas. Eso de otro mexicano honesto, creo que tiene una gran repercusión porque además lo dijo en las televisoras en inglés, la entrevista era en inglés. O el caso de Raúl Curiel, orgullo de Tamaulipas, que me comentaba, yo quiero ser un ejemplo positivo que tanto le hace falta a estados como mi estado, Tamaulipas. O Zulem, esta que también fue, vive en Arizona. Zulem también fue olímpica, mexicana, y que está haciendo lo que le corresponde a nivel social del otro lado de la frontera para ayudar a los jóvenes en vulnerabilidad para que salgan adelante. De hecho, Raúl Curiel me decía, yo quiero regresar ya después, cuando sea campeón del mundo, a Tamaulipas, a ser un ejemplo para los que vienen de abajo. Y son todas estos ejemplos de gente trabajadora, ¿no? En Estados Unidos que está dando el campanazo, si me permite la expresión. Iba el lunes a una yarda, como les llaman ellos, de tarimas, en donde un señor, Porfirio Vázquez, le da trabajo a una docena de personas y son los héroes anónimos que creo que deberían, si me permite decirlo, estar presentes en la mañanera del pueblo. En momentos en que se habla de que la cacería de inmigrantes está teniendo éxito de acuerdo a la visión discriminadora y racista del otro lado de la frontera. Y por cierto, Presidenta, ¿habría manera de que también dieran claridad de cómo se han gastado los recursos, los consulados, en esta representación legal que pareciera no llegar a todos los que lo necesitan y pareciera no ser suficiente, porque pareciera, por eso quiero que lo confirmen, Presidenta, que se queda solamente en la evaluación de sus casos, que son gratis, pero no en una representación de la mano? ¿Cómo van las visitas de los consulados a los migrantes? Hay migrantes comprometidos como Silvia, no voy a dar su apellido por respeto, Silvia, que forma parte de esta generación de mexicanos que es afín a Morena, a la 4T, y que está haciendo tal vez lo que no se está haciendo como debería de hacerse desde los consulados. Estuvo visitando a inmigrantes que están detenidos en el centro de detención de Otay, muy cercano a la frontera. Por eso se lo preguntaba, Presidenta, si se puede institucionalizar un segmento para que se esté informando de esto, que es de a tiro por viaje, como una avalancha de noticias que creo que deberían de tomarse en cuenta. Gracias, Presidenta, Sí, por la atención. lo vamos a hacer. Al principio del gobierno lo hicimos los viernes y después por distintas razones dejamos de hacerlo. A veces vienen, pero tomamos en cuenta lo que dices porque es muy cierto. Son mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, honestos, trabajadores, héroes y heroínas que en la mañanera del pueblo tienen que tener su espacio. Gracias, Presidenta. Gracias.